vamos desafío por TV, por Digital 15 y Telemídia Internacional. Estamos con la presencia de un gran conocedor de los asuntos del Estado, conocedor de la frontera. Estamos aquí en desafío con la presencia del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Como ustedes saben, ingeniero de profesión, periodista de profesión, pero tiene ya la experiencia en múltiples áreas. En razón de que se está discutiendo ahora el asunto del presupuesto y hay tantas opiniones, creo que es oportuno hablar un poco con esto porque él ha tenido la oportunidad de trabajar en presupuesto como funcionario, pero también trabajar en presupuesto como congresista. Esto fue vicepresidente del Senado y por tanto le tocó mínimo 4 presupuestos aprobar y en uno de ellos mínimo ser vicepresidente en esa población. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Adriano. Muy buenas noches a los amigos televidentes de tu programa. Bueno, estoy a tu disposición, Adriano, con relación al proyecto de presupuesto. Yo pienso que muy poca gente tiene objeción al proyecto en sí de presupuesto. Un millón de millones, ¿verdad? El presupuesto nacional, que viene siendo algo menor que el presupuesto que está en curso, que es mucho más alto, le lleva, pienso que son como 250.000 millones de pesos más. De manera que es un presupuesto bastante equilibrado y muy ajustado a la realidad que tenemos, porque hay una crisis fruto del coronavirus. Sin embargo, lo que se ha criticado, Adriano, es que dentro del presupuesto, para cubrir los déficits de ese presupuesto, se haya incluido impuestos que afectan sensiblemente a la clase media. Todos sabemos que el gobierno necesita recursos porque las arcas del Estado están vacías, sobre todo por los planes de subsidio que han tenido que implementarse fruto del propio coronavirus. Han tenido que subsidiarse muchos sectores y llevarse a cabo muchos programas de asistencia. Entonces las arcas están vacías, sin lugar a dudas, y el gobierno necesita recursos. Ahora, en un momento de crisis donde todos estamos sufriendo la crisis, ¿verdad? Porque si el gobierno no tiene recursos, tampoco tienen recursos la gente. Es decir, cada quien agotó ya sus reservas. Muchos que son desempleados, ¿verdad? Que perdieron su empleo durante la crisis en estos 6 meses de coronavirus. Otros que los desempleados naturales que nunca han tenido empleo. Y la clase media que ha tenido que encerrarse en su casa, sobre todo los chiriperos y los dueños de comercio, de ferretería, de colmado, de hoteles, de restaurantes, que han visto mermados sus ingresos y han tenido que usar sus reservas del banco. Entonces, nadie tiene dinero. Entonces, ponerle impuestos a esa clase ahora en esta crisis es inaceptable. Por eso es muy difícil que el gobierno lo pueda implementar, porque ha habido un rechazo casi generalizado en ese sentido. No es que la gente quiere protestar, porque nadie le va a protestar a un gobierno que apenas tiene 2 meses de instalado. Todo el mundo sabe que eso es imposible. Por eso trataron de hacer una manifestación en la Plaza de la Bandera y resultó un fracaso porque la gente no está en eso de protestar. La gente lo que quiere defenderse de que no le vayan a poner impuestos. Y yo pienso que el gobierno lo entendió. El gobierno lo entendió, el mensaje que se le envió, sobre todo a través de las redes sociales. Y esperamos que entonces haya una rectificación y que pueda aprobarse el proyecto de presupuesto, pero los impuestos dejarlos para después. Yo soy de la idea, Adriano, sí. y viví, eso yo lo viví. La reforma que hizo Balaguer en 1992, yo era senador en ese entonces, y participé de los debates y de la aprobación de esa reforma. Y la reforma fue para bajar los impuestos. Aquí habían aranceles que se pagaban 100 y pico %, y Balaguer lo bajó todo a 30, 25. El impuesto sobre la renta se pagaba 80%, y Balaguer lo bajó a un 25 máximo. Y así. No, y eso también. Exacto. Eso ha provocado, Adriano, que la economía dominicana haya venido creciendo sistemáticamente desde el año 1992 hasta la fecha. Un año crece 6%, hemos llegado hasta crecer 8%. ¿Qué te indica eso? Que esa reforma, bajando los impuestos, aumentó las recaudaciones en vez de disminuirla como se pensaba. Entonces ahora nosotros lo que hemos estado sugiriendo al presidente Luis Abinader, que está bien intencionado, es que haga lo mismo
que la reforma que se haga sea integral y que sea para bajar los impuestos. Ese ITEVI está demasiado alto. Un 18% yo creo que no se paga en ninguna parte del mundo. En los Estados Unidos, el ITEVI más alto que se paga, el IVA o el impuesto que ellos cobran al consumo, no llega en ningún estado, llega al 8%, 8 o 9%, no llega nunca al 18%. Y aquí debe bajarse eso. Si eso se bajara y a un 10% el ITEVI, y se le cobrara a todos los bienes y servicios, a todos, sin excluir ninguno, yo estoy seguro que las recaudaciones por vía de ese impuesto van a subir en vez de bajar. Y asimismo el impuesto sobre la renta. Aquí, por ejemplo, no se puede soportar pagar 27%, que un empleado, por ejemplo, una empresa tenga que pagar impuestos sobre la renta un 27% cada año. Eso es inaceptable y además de eso tiene que dar anticipo, tiene que retornar el ITEVI, una serie de impuestos que no dejan a la pequeña y mediana empresa avanzar. Entonces tenemos que sincerizar todos esos impuestos. En vez de tener dos facturas, por ejemplo, de una factura con comprobante fiscal y otra factura sin comprobante fiscal, que lo que sirven es para evadir impuestos. Que sea una sola factura. Usted compró algo, usted va a pagar un 10%. No importa lo que compre, que sea medicina, que sea comida, que sea cualquier servicio que usted preste, porque ahora mismo los supermercados tienen una parte de su mercancía que pagan el ITEVI y otra parte no lo paga. Entonces por ahí hay una vía de evasión tremenda que el gobierno tiene que resolver. De verdad que la sugerencia nuestra es que en vez de subir impuestos, que se bajen a una tasa razonable para que aumenten las recaudaciones sensiblemente. ¿Tú crees entonces, Héctor, que en vista de que ya tú lo dijiste y todo el mundo lo ha dicho, de que es necesario buscar recursos para que el gobierno siga con los planes que ha anunciado lo que tiene, que esa reforma debía entonces el presupuesto aprobarse sin los impuestos que están colocados ahí? Claro que sí, los impuestos son inaceptables en un momento como este, de crisis. Tiene que buscar la otra vía de conseguir recursos. Mira, ahí está el oro que ha subido un 200% de precio. Bueno, pues el gobierno puede llegar a un acuerdo con la Barrigol para que ellos le hagan un anticipo que se pueda, un anticipo hasta 5 años, que le den anticipo de lo que pagan y que sea una tasa mayor también, para que haya una compensación con el precio del oro que ha subido a más de $2,000 la onza. Y ese contrato se hizo a un precio de 500, $600 la onza, de manera que hay un excedente ahí de ganancia para la Barrigol que puede ser grabado. Yo recuerdo que una vez Balaguer grabó, cuando el ferroníquel subió en los mercados internacionales, Balaguer le puso un impuesto adicional al ferroníquel y consiguió unos recursos rendidos por esa vía. El gobierno puede hacer lo mismo, ponerle un impuesto adicional a la exportación del oro, a la exportación del oro en este momento y llegarlo incluso a un acuerdo con la Barrigol para que suministre los 10 o 12 mil millones de pesos que necesita el gobierno urgentemente para cubrir de aquí a diciembre. Y ya de diciembre para allá, entonces nos abocamos a hacer una reforma ya integral, bajando los impuestos, como señalé. Y eso va a permitir, Adriano, que incluso bajemos un poco el ritmo de los préstamos. Si hacemos una reforma que garantice suficientes recursos al Estado, de esa manera puede cerrarse un poco la ventana del endeudamiento externo, que ya está bastante abierta. Sí, porque yo veo, Héctor, que la parte del presupuesto de los gastos de 2021 están esperanzados en esos impuestos. Y resulta que algunos de esos impuestos, por ejemplo, cuando tú pagas vía tarjeta, porque el que lee el artículo entero, el artículo te dice lo que son asuntos informáticos, pero también cualquier transacción. O sea, yo digo, y si tú compras ahora mismo como comerciante, tú compras, qué sé yo, 20 toneladas de bacalao, ¿se te va a grabar con el 3% también? Sí, todo lo que se compre con tarjeta, eso es imposible grabarlo. Eso, o sea, lo que quiero decir es que esos impuestos que se colocaron ahí, iban a venir, vamos a decir así, porque el presidente ya dijo que está dispuesto a buscar una salida, iban a venir a aumentar el costo de la vida. Sí, sin lugar a dudas. Mira, la tarjeta, por ejemplo, tú pagas un 7% cada vez que tú consumes la tarjeta.
Cuando te pasa de un mes, el banco te cobra un 7% de interés. Si ahora tú le agregas un 3% a eso, entonces sería un 10%. Eso sería que todo lo que tú consumes en dólares en la tarjeta, ya todo el mundo consume en dólares. Todo el que tiene una tarjeta consume en dólares. A nadie se le ocurre ya tener una tarjeta solamente de un saldo de peso dominicano. Todo el mundo la tiene. ¿Por qué? Porque ya, señores, la globalización permite que usted compre a través del internet. Todo el mundo, mira, los pasajes de avión aquí se compran todos por internet con tarjeta de crédito. Aquí la reserva de los hoteles se hace a través de Booking y otras páginas de internet que la gente reserva ahí y paga con una tarjeta. Entonces van a subir los pasajes y el turismo va a ser afectado, y va a subir también los paquetes de los hoteles y también el turismo. Es decir, que eso afecta a toda la economía, eso de la tarjeta. Yo pienso que eso es inaceptable y el gobierno ya pienso que lo está entendiendo de esa manera. Grabar. Ahora, hay un impuesto que está en el paquete que yo creo que sí es justo, que es grabar con el 8% a las ganancias extra que se han beneficiado con la crisis del COVID. Hay empresas que por su característica han hecho su agosto ahora en esta crisis. Por ejemplo, todos los almacenes, supermercados han hecho su agosto porque en ningún momento ha sido afectado. No fueron cerrados en ningún momento. Siempre se mantuvieron abiertos. Las farmacias. ¿Y cómo se aplica eso? Muy fácil. El impuesto sobre la renta dice, bueno, tu promedio en los últimos 5 años de venta ha sido 2 millones de pesos. Ahora tú vendiste en estos 6 meses, tú tienes vendiste 5 millones. Bueno, pues yo te voy a cobrar un impuesto de ese excedente que tú vendiste. Ese yo lo encuentro justo. Porque la gente la crisis no puede llevarlo a que tengan ganancias excesivas por encima de lo normal, sino que todo el mundo asuma su cuota de sacrificio. Pero los demás impuestos, ese de grabar el sueldo de Navidad, ese 3% de la tarjeta de crédito, esas son cosas que no... bancaria que se lo transfieren entonces a los clientes. Efectivamente, los bancos, grabar el 1% de los activos de los bancos, que se lo van a transferir a la tasa pasiva y activa del banco. Entonces, los créditos van a aumentar. En un momento en que el propio gobierno está siendo generoso con los sectores productivos al ofrecer recursos a través del Banco de Reservas y también del Banco Agrícola para la agricultura, recursos con tasa cero de interés. El Banco Agrícola tiene ahí 5,000 millones de pesos para que la gente acceda a ese préstamo sin pagar intereses. Entonces, si tú haces eso, ¿por qué tiene que entonces grabar los otros sectores a través de eso, de grabar a los bancos con 1% de los activos? De manera que yo pienso que el gobierno hay que reducir más los costos también. El gobierno comenzó bien fundiendo algunas instituciones, sacando el exceso de botellas que había. Yo pienso que todavía el presidente Luis Abinader puede reducir un poco más los gastos del gobierno para evitar tener esa confrontación con la clase media en este momento. Un gobierno que comienza, que la gente tiene muchas expectativas en él y que todo el mundo está esperanzado en que haga una buena gestión. Le conviene a todo el mundo que la gestión de Abinader sea buena y que pasemos esta crisis lo mejor posible y que la economía pueda seguir creciendo el año que viene, que vuelva el turismo, que la agricultura tenga esplendor, que haya crédito fácil como lo hay en la actualidad. Ahora mismo todo el que quiere emprender un proyecto tiene dinero en el banco. Solamente tiene que tener la solvencia del banco y en muchos casos los planes sociales del gobierno han permitido que otras instituciones crediticias lo pueden hacer solamente a través de las asociaciones de agricultores, las juntas de vecinos y esas cosas. De manera que tenemos un buen momento en que el gobierno puede emprender su gestión de manera adecuada sin tener que comenzar enfrentándose con la clase media que ya está tan golpeada. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo que el gobierno presentó un proyecto de presupuesto y presentó también esos ingresos. Si le sacamos los ingresos que ellos han calculado en esos impuestos que no debían hacerse ahora, tendríamos nosotros entonces que le va a faltar dinero al gobierno y entonces podría coger recursos externos. ¿Tú no crees que debía reformularse el presupuesto? Por ejemplo, todo el mundo sabe que estamos en un momento de crisis económica mundial, aquí en todos los países. Como estamos en ese momento, hay acciones o hay obras que podrían, en vez de comenzarse en febrero, dejarse para el segundo semestre del año próximo o el primer semestre del 22. Es decir, pueden ser que hayan gastos dentro del presupuesto y que
se lo han pedido al presidente, que el presidente ha dicho que sí y que todos queremos que se haga, que quizá la prioridad frente a una crisis, para no aumentar más la deuda eterna, para evitar esos impuestos, sería que alguna partida de esas que están en el presupuesto sean colocadas para el año 22, porque una cosa que ha resultado de este año es que muchas partidas son de igual que la de este año. Cuando se hizo el presupuesto de este año, nosotros lo aprobamos ese presupuesto en el Congreso, sería como al final de octubre de 19, que no había pandemia. Es decir, un presupuesto sin pandemia es diferente a un presupuesto con pandemia. Entonces, todas esas partidas que se parecen a la de este año, que se elaboraron antes de la pandemia, debían reformularse. Entonces, y quizá el presupuesto, cuando viene a ver, no llega al billón. Es decir, adaptar un momento de crisis y que el pueblo sepa que si Abinader prometió una obra y él la quiere hacer y la gente quiere que se haga, darle esos 8 meses, ese año al gobierno, al Estado, para no tener que buscar recursos prestados. Sí, yo creo que más bien, Adriano, el gobierno está apurado para cubrir los déficits del presupuesto actual, no del que viene. Es decir, no haría nada comparar las obras del año que viene, sino es lo que ahora, los pagos inmediatos que tiene el gobierno. Recuérdate que hay un compromiso fuerte con eso de los programas, eso, FASE y todos esos programas que están en marcha, que no se pueden parar de aquí a diciembre. Es imposible pararlo de aquí a diciembre. Pero el presupuesto del año que viene, que estamos hablando del presupuesto del 21, el de ahora, lo que hay que hacer es una adendo, si hay que hacer, digo, ya se hizo la adendo. Sí, no, el presupuesto que se está discutiendo es el otro, pero parece que el gobierno necesita con esos impuestos ingresos ahora, para llegar de aquí a diciembre. Parece que esa es la premura. Pero yo pienso que podemos llegar. El presidente Luis Abinader le haría bien al país, hablándole al país. El presidente tiene que hablarle al país, porque una de las fallas que tuvo el gobierno es que metió estos impuestos sin haberle dicho a la gente antes un informe detallado de la situación del país. El presidente tiene que hablarle y pedirle sacrificio a la gente, pedirle sacrificio a los funcionarios. Aquí, por ejemplo, se ha dejado todo igual. Aquí hay funcionarios que ganan $1 millón de pesos, Adriano. $1 millón de pesos más que el presidente de la República. A pesar de que hay una ley que dice que no es así. A pesar de que hay una ley, exactamente. Entonces, presidente, háblele a todos esos funcionarios, háblele al país y pida sacrificio. Dígale la situación en que está. Denle el diagnóstico de cómo estamos, que no tenemos recursos. Y después pídale sacrificio, que la gente lo va a entender. Eso es lo que ha faltado. O sea, se ha hecho al revés. En vez de informarle a la gente primero, lo que se ha hecho, se le ha puesto los impuestos y después se le está informando ahora a retazo. Cada funcionario dice esto, lo otro, yo que otra institución, pero no se ha hecho un informe general, porque el propio presidente en su discurso inaugural en el Congreso no lo hizo. Entonces, posteriormente tampoco lo ha hecho. Yo quiero pedirle al presidente, yo soy una persona que estoy ahora mismo sumamente interesado en que el presidente Luis Abinader haga un buen gobierno. Totalmente interesado. Yo creo que la mayoría de los dominicanos estamos en esa actitud. Entonces yo le pido humildemente al presidente que le hable al país, no para justificar los impuestos a la clase media, no, porque eso nunca va a calar. Que le hable al país para darle un diagnóstico de lo que encontró y pedirle sacrificio. Vamos a bajarnos al 50% todos los funcionarios públicos, que aunque quizás no la recaudación que se logre con eso no sea tan significativa, pero por lo menos es un gesto importante, es una señal importante que manda la población. Los mismos legisladores, ustedes, Adriano, es que no puede seguir, oye, yo fui senador y defiendo los senadores y quizás un día pueda volver al Senado. Pero en el Senado se le hizo un daño a la economía dominicana al ponerle el presupuesto elástico. Es decir, eso de 1%, el 5% de los ingresos fiscales va destinado al Congreso Nacional, a la Justicia y a la Cámara de Cuentas. Como los ingresos aumentan, entonces el presupuesto del Congreso aumenta cada día, aumenta una razón de 5, de 10% todos los años. Y no encuentran qué hacer los presidentes de ambas cámaras con ese dinero. Y se inventan la bichuela con dulce la Semana Santa, se inventan los electrodomésticos en Navidad, se inventan celebrar. Ya no encuentran qué invento hacer para gastar ese dinero. Entonces, eso hay que reducirlo. Ese barrilito, eso hay que reducirlo, hay que olvidarse del barrilito. Ahora, esos son sacrificios que el presidente tiene que pedirle a todo el mundo. Señores, vamos a suspender por un año todos estos privilegios para que el país pueda salir a flote. Pedírselo.
pedirle como hizo Churchill después de la Segunda Guerra Mundial a los ingleses. No le puede prometer nada, lo único que le puede prometer es sangre y no recuerdo la otra, lágrimas, sudor y sangre. Entonces la gente se prepara porque nadie quiere que el país se vaya a pique. Todo el mundo quiere que esto eche para adelante. Ahora usted no puede cargarle el dado de la crisis a un solo sector, a la clase media que ya no aguanta más. Aquí la gente y no encuentra para dónde coger. Oye, eso es lo lindo. Porque antes el escape era irse para Estados Unidos o irse para Europa. ¿Y para dónde se va nadie ahora? Porque toda parte está igual. Y tú sabes, de manera que eso que tú estabas hablando de los chiriperos, cuando tú hablas así, y la gente piensa que cuando un chiripero está pensando en un hombre que vende China, que vende aguacate. No. Por ejemplo, aquí hay como 80,000 abogados, para poner un solo ejemplo. De esos 80,000 abogados, hay 78,000 mínimo que son chiriperos porque trabajan del trabajo que hacen en la justicia y la justicia está semi-paralizada y no pueden andar. Y tú vas buscando una gran parte de los profesionales establecidos de República Dominicana que trabajan en función de algo que la pandemia lo ha tronchado. Mira, Adriano, todo el mundo, tú tienes que haber vivido esa situación porque yo la estoy viviendo. ¿Tú sabes de dónde que se está financiando la gente? Todos esos déficits, todo el problema de la tarjeta. A veces tienen 4 y 5 tarjetas y a toditas le han cargado, le han aumentado el monto. Si tú le grabas la tarjeta ahora, oye, le está haciendo un daño enorme a toda esa clase media. De manera que eso no procede. Bueno, vamos a entrar a una pausa. El presidente tiene que buscar recursos y pedirle sacrificio a los sectores que más tienen. Pedirle anticipo de renta a las empresas que no fueron afectadas por la crisis, pedirle anticipo a esos exportadores, a los importadores de algunos rubros que se han vendido mucho ahora con la crisis. Todo eso, lo que importan mascarillas, todas esas cosas que se están usando para el COVID, han ganado mucho dinero. Pedirle sacrificio a esa gente y rebajarse los sueldos. Hay que rebajar los sueldos. Y también algunas personas hablan por la vía de la justicia, a ver qué se puede conseguir, porque si hay gente que de verdad delinquió en la administración pública pasada, hay que buscar la manera de que ese dinero retorne al Estado. También yo no me pongo eso. Okay. Vamos a entrar a una pausa aquí en Desafío para retornar en breve con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Ha sido vicepresidente del Senado, ha ocupado diversas posiciones en el Estado, en la administración pública, es periodista de profesión y debo decir que es una de las personas que más se ha dedicado al estudio del agua, que aunque sea al final del programa, yo quiero que esto nos hable un poquito del agua porque él ya en su actividad privada ha estado estudiando, analizando para hacer contribución al país, porque el agua es uno de los aspectos esenciales para el presente y para el futuro de la República Dominicana. Vamos a la pausa aquí, Desafío. Continuamos aquí en Desafío por Telemicro Internacional y por Digital 15. Tenemos la presencia, como ustedes lo han visto, del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, simplemente ex legislador, funcionario, un hombre estudioso de la realidad dominicana y yo diría que una persona con un sentido común muy importante, porque esto es una de las cosas más importantes del ser humano y del profesional y del hombre público, es el sentido común. A esto hay gente que no ha estudiado nada, pero tiene un sentido común tan importante que tú dices, coño, pero mira qué sapiencia tiene esa persona. Tú sabes, porque en la última parte que tú estabas hablando, de que chequen si hay expedientes
que permita recuperar dinero. Yo quiero decir que la ley de lavado y contra terrorismo, que fue una ley que llegó al Congreso mandado por el Poder Ejecutivo, pero que me designó el Pleno como presidente de esa comisión. Y fue una ley tan difícil que yo mismo solicité que se agregara a la Comisión de Justicia. Y es la única ley que se aprobó con una comisión de 18 senadores, estos de los 32. Esa ley, de acuerdo a todos los aspectos que vimos nosotros y todos los que se ven, es una ley que puede recuperar el dinero al Estado. Incluso esa ley de lavado y la ley de extinción de dominio, que actualmente la tienen en la Cámara de Diputados. Esa ley de extinción de dominio que debo decir que el primero que la vio fui yo, hace ya 9 años, por un libro que escribió el juez Ponelli Vega, que le hago su reconocimiento. Me recuerdo cuando yo lo vi, que vi el libro, me dijo a mí, yo quiero que te voy a elaborar la idea de un proyecto de ley. Incluyeme a Valentín, que es el senador de mi provincia. Valentín está ahí, está Charlie y está Luis René Canal. Esa ley, ¿qué busca? Yo veía esto y seguro que tú lo has visto. Toda esa avioneta dañándose en la Fuerza Aérea, que se la quitan por delito. Casas que recuperan y andan botadas por ahí. Por ejemplo, se dice que cuando el asunto de Baninter, por ejemplo, la aseguradora que había, valía 100 millones de pesos y la dejaron ahí tantos meses que al final el Estado la vendió por 5 millones. Entonces, yo creo, Héctor, que una de las cosas que debe también ponerse es que se termine de aprobar la ley de extinción de dominio que está en la Cámara de Diputados, porque esa ley lo que busca es quitarle la propiedad en un segundo a cualquier gente y si después resulta inocente, se lo devuelve. Y que se aplique la ley de lavado. ¿Por qué la ley de lavado? Porque hay demasiadas transacciones que pueden darle dinero al Estado. Si tú te das cuenta en Panamá ha tenido, cuando tú y yo estuve en Panamá, allá en el canal, bregando con el asunto de la ley de agua, yo vi tantos edificios que estaba haciendo Panamá y dicen que es con recursos captados por una ley de lavado. ¿Qué tú opinas? Bueno, tú has señalado una ley, pero hay otra. La Constitución de la República establece también, condena el enriquecimiento ilícito. Y es muy fácil determinar si una persona está viviendo de lo que le ingresa o está viviendo de otras fuentes. Muy fácil, nada más con los gastos. Averíguale los gastos a todos esos funcionarios que han presentado su declaración jurada. Tú no tienes que chequear tanto la declaración jurada, si esta casa era de él o no. Chequeale los gastos. Llama mándale una carta a la superintendencia de bancos y pregúntale cuánto ha gastado con la tarjeta de crédito esas personas, ese funcionario. Y en los bancos, cuánto ha sacado de su cuenta. Porque si un individuo que lo que tiene ingresos de 100 mil pesos o 200 mil pesos y está gastando 1 millón de pesos mensuales de algún lado está sacando ese dinero. Entonces eso es lavado. Ahí es fácilmente someterlo por lavado para que justifique de esos ingresos de dónde lo está obteniendo o si lo tuvo de una fuente ilícita. Es muy sencillo, es decir, pero naturalmente esto hay que aplicarlo con justicia. Yo pienso, yo no critico mucho la lentitud con que van los funcionarios del área judicial, porque yo creo que hay que sopesar esas cosas. Ahora, yo quiero saber si ellos están investigando y a quién están investigando, porque esto se hace en privado, ¿verdad? Se hace en secreto, pero sería bueno saber si ya han iniciado procesos de investigación, porque aquí es muy fácil investigar lo que tiene cada quien. Y una cosa puede tener un testamento. Y para que tú sigas esto, una cosa que yo quiero decir es lo siguiente. Yo apoyo, como tú dices, que vayan con el nivel de rapidez o lentitud que les permita hacer buenos expedientes. Porque es muy fácil hacer expedientes a la gente, pero no por toda la prensa, no por todos lados, y después lo metieron en un lugar. Y entonces tú lo que necesitas fue desprestigiar a esa persona. Es decir, que se hagan expedientes bien hechos. Se encontraron cosas, pues se sometió. Pero que se hagan expedientes que no sean... Coincido contigo. Coincido totalmente contigo, Adriano. Para someter a una persona hay que hacerlo con base. Hay que investigar bien para cuando el expediente vaya a la justicia pueda tener soporte y pueda producirse una condena. Ahora, lo que yo hablaba ahorita del gobierno tiene que hacer un informe. Para hacer un informe, señores, sobre cómo se encontró la situación en cada institución, no hay que esperar una auditoría, no hay que esperar 6 meses que se haga una auditoría. La auditoría ya viene siendo algo como para usted hacer un expediente penal, pero no se trata de hacer expediente penal en esta etapa.
lo que se trata es tener un informe de cómo se encontró el país para que el presidente pueda pedirle cooperación a la gente y podamos salir bien, que en esta crisis no tengamos que sacrificar los sectores más sacrificados ya, sino que todos tengamos una cuota de sacrificio igual, de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestro nivel de vida. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces el presidente puede dirigirse al país y hacer ese informe. Y después de ese informe, entonces decirle, bueno, los ingresos los necesitamos hacerlo. Porque yo por ejemplo, pedirle sacrificio a la Barrigol. Y eso es un gran pecado. La Barrigol se ha ganado millones y millones de dólares con la exportación del oro nuestro. El precio que estaba a 500 dólares la onza, ahora está a $2,000 la onza. Entonces, eso no es sacrificio. Eso es decirle, mire, lo que usted se ha ganado, usted deme esto. Porque ese es un recurso natural del pueblo dominicano. Lo mismo yo haría con las demás empresas que se han beneficiado, llamarlo a negociar. Y con los sectores millonarios de aquí, en vez de yo estar averiguando ahora qué tajada del Estado le damos a través de privatizar una empresa que ya está produciendo. No, yo lo llamo y le digo, mire, el gobierno necesita que usted me dé un anticipo de 2 años sobre el impuesto de renta que usted paga para nosotros utilizarlo ahora y después nosotros se lo devolvemos en los impuestos sucesivos que usted tiene que pagar. Hay que hacer todo eso, reunir. Tú puedes reunir 50 ricos de aquí, que aquí hay 50 multimillonarios y pedirle ese sacrificio. Sí. O sea, que el gobierno hay que ejercerlo ahora mismo con equidad. No podemos seguir como si tuviéramos normal. Vamos a hacer impuestos para buscar dinero. No, eso no va a funcionar. Porque ahora, en esta etapa de la cibernética y de la globalización, no se puede hacer nada en contra de la gente. Ya es imposible. Los impuestos, el nombre dice impuestos, pero hasta los impuestos hay que consensuarlo ya con la ciudadanía. Y la ciudadanía no quiere impuestos ahora. La ciudadanía quiere que nos achiquemos el Estado, que busquemos el mayor ahorro posible que podamos conseguir, que le pidamos sacrificio a los que más tienen y que tratemos de recuperar algo por la vía de la justicia. Eso es lo que está pidiendo la gente. De manera que yo pienso que el presidente Abinader, con esa tónica, y el Congreso Nacional, porque vi también muy bien intencionados y muy bien enfocados algunos senadores del propio Partido Revolucionario Moderno, como por ejemplo la senadora Farideh Raful, muy bien enfocada, que el Congreso puede ayudar al presidente a buscar salidas adecuadas con ese presupuesto y esos impuestos que se han sometido. Tú sabes, Héctor, que una de las cosas que se ha acusado a los congresos anteriores, donde yo he estado y donde tú estabas, es que somos supuestos ellos gobierno. Y al final uno lo que dice es que al final lo que se busca es contribuir con el gobierno que esté. Yo estoy seguro que el actual Congreso no va a ser un Congreso de Alberto Olivia Abinader, ni debe serlo, ni lo puede ser. Ahora, ¿dónde yo quiero caer? Yo estuve ahí en la aprobación de 14 presupuestos ahora, y tuve 2 cuando era diputado. Tú sabes que todos esos presupuestos no se aprobaron tal y como lo mandó el Pleno del Ejecutivo. Todos los presupuestos que se aprobaron tienen adendum. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros analizamos ya las acciones y nos damos cuenta de algunos aspectos, tanto en el sentido de cosas que no debían ser y otros que eran en el sentido de cosas que debían agregarse. Entonces, en vez de ir al Pleno y desaprobárselo al presidente, rechazarlo, había un contacto con el presidente y el presidente entonces se analizaba y hacía los cambios. Por ejemplo, en el año 2007, Bengoa, ante la situación que había, la crisis inmobiliaria mundial, Bengoa agarró y propuso que se limitaran las exenciones al gasoil. Él decía que hay exenciones para todo ese sector eléctrico que puede traer el gasoil que le dé la gana, que sin embargo, decía él, que la mitad del gasoil que se vendía normal a la población y se vendía a un precio como mujer importado pagando impuestos, él venía por esa vía y él quería cortar eso. Bueno, eso es un lío con el empresario y busca para pararlo. Pero pusieron también reducir las exenciones que le daban a las mínimas exenciones a la ley 2801, porque ha sido mínimo siempre, y lo querían quitar. Y se hizo un adendo. Es decir, el Congreso Nacional, no, que lo quitaron. Sí, correcto, puede coger ahora y sentarse a analizar, y tal y como tú dijiste, todas esas cosas que son lesivas, hay que cambiarlas. Porque, por ejemplo, esa experiencia que yo quiero que tú me digas del 92, cuando se hizo el Código Laboral y se hizo el Código Financiero,
Eso fue lo más extraordinario. ¿Cómo se hizo eso? Porque ahí se transformaron todas esas leyes que venían tanto de los 12 años de Balaguer como de Trujillo mismo. Bueno, eso fue una discusión amplia, pero la ventaja que eso tuvo que tenía la firme decisión del presidente, porque tiene que primero haber tiene que haber la voluntad política primero, la firmeza para hacer ese tipo de reforma. Esa reforma se hizo y además no fue una reforma que perjudicó a nadie, al contrario, favoreció a todos los sectores porque bajó los impuestos. Es decir, no era odiosa la reforma, era simpática. Por ejemplo, los importadores de vehículos que pagaban 100 y pico de impuestos de importación, se le bajó a máximo de creo 40 o 50%. Y los empresarios que pagaban impuestos sobre la renta altísimos, de 70-80%, se le bajó a un 25%. Es decir, fue una cosa, un asunto por consenso. Ahora, tú pusiste un tema ahí, Adriano, muy interesante, eso de los combustibles, el gasoil, por ejemplo. Todo el mundo sabe que aquí hay un mercado negro de los combustibles, que están importando combustibles sin pagar impuestos y se le ofrecen más barato que el que produce la refinería a los que lo van a comprar. Y ese es un negocio que está ahí, empresas que están establecidas, que tú vas y te les rebajan 3 centavos, 3 pesos más y 4 y hasta 5 pesos del precio normal que anuncia el Estado a través de Industria y Comercio. Entonces esa gente está trayendo eso amparado en las exoneraciones que se le da a las empresas de importación y lo están vendiendo en la calle. Vamos a perseguir a esa gente. Tú señalaste lo de la ley 2801. Se agarraron de que algunos empresarios ponían empresas en la frontera para evadir impuestos. Esos son contados empresarios. En vez de yo perseguir a esos empresarios que hacían eso, todo el mundo lo conoce, optaron mejor por parar la ley, por cerrar la ley. Esa ley tiene más de 6 años parada. Y aunque está derogado como ley, pero no está funcionando. El Ministerio de Hacienda le da entrada a los proyectos, la clasificación de los proyectos amparado en esa ley. Tiene 6 años ya esa ley parada. Que a propósito hago este llamado también al gobierno para que ponga en funcionamiento eso, que comience a reunirse el territorio y darle salida a más de 100 inversiones que están ahí esperando turno para establecerse en la línea noroeste, y en la frontera. Y si algún empresario de eso viola la ley, pues sometan al empresario, pero no paguen con la ley como han querido hacer. El asunto de gasoil es un fileón ahí, mira, aquí hay millones y millones, el gasoil y el gas también, el gas propano. Es por ahí un dinero, presidente Abinader, que se puede buscar, un dinero fuerte que se puede buscar. Vamos a darle por ahí. Y no hay que sacrificar al empresario que efectivamente necesita para tener rentabilidad una exoneración de gasoil. Pero tú necesitas 100 galones y lo que está usando son 50 y los otros 50 lo lleva al mercado a venderlo. No, espérate un momento, vamos a bajártelo a 50. Eso el gobierno lo puede hacer perfectamente a través de Industria y Comercio o de cualquier otro organismo. Sí. Tú sabes, Héctor, que ahí en eso que tú estás planteando, a propósito de la 2801, yo creo que nosotros, o el gobierno, el presidente Luis Abinader, en estas reformas que hay que hacer, pues ese dos lados, no solamente la reforma para cobrar, sino la reforma para incentivar. Por ejemplo, si tú buscas el sector agropecuario, si tú buscas la frontera, por ejemplo, las 5 provincias fronterizas son el 17% del territorio nacional. Pero si tú agregas a Santiago Rodríguez y agregas a Bauruco, somos el 23% de la superficie. Y tenemos mar en los dos puntas. Y más de medio millón. Montaña, en algunos momentos, en el día Piña, por ejemplo, hay montaña a 2000 y pico metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué en esta reforma, aparte de cobrar, que busca de impuestos, no ponemos un incentivo? Porque tú dijiste algo, si todos se bajan todos los impuestos y todo el mundo es parejo, se vende más y el gobierno cobra más. Pero si también incentiva el sector productivo, que puede ser la cosa, que la reforma no sea solo para cobrar, sino también para incentivar un poco, multiplicar las áreas que pueden ser activarse rápidamente. Y los incentivos son permitidos en el mundo entero. Estados Unidos, el gran poder de los Estados Unidos es el poder agrícola y es por los subsidios que le da a los productores de leche, a los productores de maíz, a los productores de sorgo, de trigo. Estados Unidos hace eso. ¿Para qué? La electricidad, por ejemplo, de un farmer, como ellos le llaman, de un finquero en Estados Unidos, no es la misma electricidad que paga una industria en el pueblo. Es el 25%. Pagan menos porque
Y toda la tecnología ha llegado al campo en la agricultura en los Estados Unidos porque la electricidad tiene precios más bajos. Y así mismo se puede hacer con diferentes cosas. Ahora, lo que siempre se alega que cuando se le da privilegio a un sector, entonces se produce evasión por el otro lado. Señores, lo que ha fallado en nosotros no es eso. Lo que ha fallado en nosotros para hacer subsidios focalizados, lo que no ha faltado es supervisión, es la corrupción que hemos tenido en las instituciones públicas. Es que de que usted pone por la ley 2801, yo me quiero establecer en la frontera, pero realmente esa empresa tiene su fábrica en la capital o en Santiago, pero quiero establecerme en la frontera para que me den los incentivos, pero no tengo nada en la frontera sino un allante, pero todo el mundo sabe que es un allante, entonces manda un inspector que cierre esa empresa ahí, le cierre más nada, pero no pague con la ley. Eso es lo que hemos estado reclamando. El turismo, por ejemplo, Adriano, ahora mismo. El turismo, nosotros hacemos todos los sacrificios fiscales para los polos tradicionales, que son dos. Sacrificio fiscal para Punta Cana y Bávaro y sacrificio fiscal para Puerto Plata. Pero no olvidamos de que aquí hay existen otros más de 5 polos turísticos creados por ley. Y sin embargo no han podido desarrollarse porque no tienen incentivos. Y no se le ha hecho la infraestructura tampoco, ni la infraestructura, en muchos casos también los acueductos y otras cosas que hay que hacer para que esos polos turísticos puedan despegar. Porque en la medida en que nosotros tenemos 7 u 8 polos turísticos funcionando, los turistas que van a venir van a ser mucho más mayor que teniendo 2 funcionando como lo tenemos en la actualidad. Si tenemos meta de 10 millones de turistas y lo que hemos llegado a 7, es por eso, porque no hemos centrado solamente en los lugares y no hemos olvidado de Pedernales. Ahora, afortunadamente, el presidente Abinader tiene la intención de desarrollar esos polos, Pedernales, desarrollar las Terrenas, Samaná y Manzanillo, en Montecristi. Esperemos que el presidente, que comenzó bien en ese aspecto, porque fíjate, él focalizó lugares, polos específicos. Pedernales en la frontera sur, Montecristi en la frontera norte, que cruza el país, y Miches en el este, y Pedernales en el nordeste. Es decir, si desarrolla esos 4 polos desde el punto de vista industrial y turístico, la República Dominicana va a ser otra. Podríamos tener mayor igualdad en los ingresos, que eso es importante, porque una de las cosas que estamos sufriendo en este país es que vivir en la frontera es una afrenta con relación al que vive en Santiago, vive en la capital. Y estamos desarrollando un país como un niño hidrocefálico. La capital y Santiago son la cabeza grandota y las demás provincias son las extremidades flacuchas, las extremidades débiles. Y no puede ser así. Tenemos que hacer una mayor distribución de la riqueza a través de crear polos de desarrollo descentralizado en esos puntos que el presidente Abinader visitó y que tiene la intención de hacerlo. De manera que si por ahí es que vamos, bienvenido sea. Nosotros estamos apostando al buen gobierno del presidente Abinader por sus buenas intenciones y porque hemos visto que está haciendo un gran trabajo en estos días que han pasado. Bueno, Héctor, es que tú sabes que el buen gobierno que puede hacer el presidente Abinader es un buen gobierno para todos los dominicanos. Si, por ejemplo, si crece la economía, yo también crezco. No importa que yo no sea de su partido, yo crezco también. Crece en el entorno de uno, crece en la provincia. Es decir, que la buena voluntad, el buen dominicano tiene que querer que haya un buen gobierno, que es para todos. El asunto electoral, ya eso se verá en el momento que corresponda. Vamos, esto con tu permiso, volver a una pausa, ya la última pausa. Estamos aquí conversando con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, también graduado en periodismo. Es una persona ya con una vasta experiencia en el Estado y sector privado. Ha sido vicepresidente del Senado, también director de varias instituciones del Estado y al mismo tiempo es una persona dedicada, muy dedicada al tema agua, que es el tema que yo quiero que abordemos en el próximo segmento. Vamos entonces a una pausa comercial.
Continuamos aquí con Desafío por Telemicro Internacional, por Digital 15. Estamos conversando con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, quien es, además de ingeniero, también graduado en periodismo, con una vasta experiencia congresional en la administración pública, pero sobre todo un hombre conocedor del agua. A veces la gente piensa que Héctor conoce mucho el agua porque fue director del INDRI. Pues recuérdense que él es ingeniero químico y viene exactamente de un hombre analizador de ese tipo de elementos, digo yo. Con esto debo decir que por nuestra amistad ya de tantos años, yo aproveché su estancia en el INDRI y él con un equipo del INDRI, Miguel Gil, yo, todos nosotros, elaboramos el primer proyecto de agua que se presentó en los últimos 16 años en el Congreso. Ese proyecto, para elaborarlo, Héctor y yo fuimos a Panamá. Usted sabe que Centroamérica produce mucha agua. Allá estuvimos con la ministra de Medio Ambiente. Ahí estuvimos también con un organismo que está en el canal, esto recordará más el nombre que yo, y logramos entonces conocer la experiencia centroamericana para ponerle entonces la par con la ley que tenemos nosotros. De manera que el proyecto de ley que ahora se aprobó se inició con ese proyecto, que aunque esto después otra persona tomó ese proyecto para él y lo transformó, el origen del proyecto que está en la Cámara de Diputados, ese del esfuerzo que hicimos nosotros, de manera que yo valoro mucho eso, porque pocas veces esto no lo consigue un funcionario que se concentre con uno a elaborar una pieza tan importante como el proyecto de agua. Héctor, tú has seguido trabajando en el proyecto del agua y yo sé que has seguido trabajando a través de la fundación que tú tienes, de manera que eso te permite no solamente trabajar en el agua, en lo que es el marco dominicano, sino seguir con el contacto que tú tienes a nivel internacional en general del agua. Quiero que me hable un poquito de la situación del agua en el país y también de la tarea de la Fundación del Agua. Bueno, tú sabes que hemos integrado una fundación, ProAgua RD, que es una fundación nacional en el ámbito nacional, pero como tú señalaste, Adriano, es parte también de socia de otras asociaciones a nivel continental, que nos permite nutrirnos de los avances que se están logrando en otros países. Yo mismo tengo un blog en la revista española más famosa del mundo ahora, que se llama iAgua, donde escribo mensualmente un artículo sobre la situación del agua en la República Dominicana. Tú mismo eres parte de la fundación que hemos integrado, Iris de León, un grupo de técnicos calificados y personas públicas que podemos hacer un gran trabajo en favor del país. Mira, la situación de la... Corazán, con su amigo, lo de Corazán, que tuvimos ya... sí. Claro, sí. Yo dediqué mucho tiempo al agua en el Senado y esto estuvimos juntos y la gente, que valga nuestros saludos para esa gente, en Corazán hicimos muchos eventos sobre el agua allá en Santiago. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que si la Comisión de Medio Ambiente hubiese estado tú, donde estaba el tema del agua, ya eso hace tiempo que fuera ley. Sin lugar a dudas, tú eres el senador más prolífico que ha tenido el Senado. Y debo decir que a honor mío de mis amigos, la comisión mía sacaron la ley orgánica de la Fuerza Armada, de autoridad mía, es ley orgánica actualmente, la 139.3. Esa es la ley también de misiones de paz, que la gente dice, bueno, ¿y para qué eso? Debo decirte que Costa Rica, por ejemplo, mantiene sus Fuerzas Armadas del dinero que sale de misiones de paz. El 5% de los recursos de las Naciones Unidas van para todos estos países que aquí deben estar recibiéndolo. Eso es así. Tú eres el senador que más proyectos de ley ha logrado aprobar en el Senado de la República. En toda su historia, creo yo. No sé si me equivoco. Sí. Bueno, el asunto del agua, Adrián, asunto del agua en la República Dominicana sigue igual. Esperando que se apruebe la ley de agua, como tú señalaste, que está en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó en el Senado. Ahora ya falta solamente la Cámara de Diputados. Esa ley es importantísima desde todo punto de vista. Algunos han querido bombardearla diciendo que eso va a privatizar el agua. Los intereses de siempre, que no quieren que el agua eso se apruebe. Porque si eso se aprueba, entonces el agua hay que pagarla. Y no pagarle al infeliz que la consume en un barrio a través de una llavecita con la CAS o con el INAPA. No, pagarla en el origen.
es decir, allá en el río y en la presa de donde sale el agua, que las empresas como Barrigol, la Falcon Bridge, como Central Romana, como todos esos grandes hoteles, como toda esa grande industria que están minería, que están pegadas a ríos y a presas que entonces pagan el agua para que con esos recursos se puedan construir los acueductos que necesita el pueblo dominicano en cada una de las demarcaciones. Esos acueductos que ahora este gobierno está tratando de construir. Algunos dicen, se va a privatizar el agua. Es mentira, señores. El agua no puede privatizarse. ¿A qué empresario le va a interesar el acueducto de Capotillo? O el acueducto de Elías Piña? O el acueducto de La Vega, que todavía es una provincia grande. ¿A qué empresario le va a interesar? Eso es responsabilidad del Estado todo el tiempo, porque ahí no hay rentabilidad en el agua. Ahora, en el complejo turístico de Punta Cana, no le va a interesar a los empresarios de Punta Cana hacer su propio acueducto. Entonces ahí tú haces una inversión público-privada con ellos y tú le das el agua, le suministras la fuente de agua del río Duey que está por ahí, o del río Anamuya, o en el caso de la Romana, o del río cualquier río, tú le suministras la fuente de agua, ¿verdad? Y entonces ellos ponen los recursos para hacer el acueducto y tú le das una concesión. Entonces le cobra el agua a ellos y paga la obra de infraestructura. Un joint venture entre el Estado Dominicano y los empresarios. Ahí le interesa a ellos, pero no le va a interesar a Villa Altagracia. ¿Para qué? Entonces lo de Villa Altagracia, los recursos de Villa Altagracia lo vamos a... Un aspecto que lo incluiste tú mismo, me recuerdo como ahora, y es que de lo que se cobre, por ejemplo, se le dé un 25% para que el medio ambiente proteja, multiplique, como tú decías, la producción de agua. Es decir, porque por ejemplo yo compro una Coca-Cola, suponte tú que yo compro un refresco, yo estoy comprando el agua a esa empresa, ¿y por qué ella no paga el agua que yo estoy comprando? Yo le compro el agua a ella. Entonces, esa tú pusiste un ejemplo ahora. Tú pusiste un ejemplo ahora en la Coca-Cola, pero pon el ejemplo de la agüita embotellada, que es más masiva, que se vende. Sí. Estas empresas están pagando el agua que deben pagar. No, ellos en cualquier pozo ellos se ponen, o en cualquier rito que haya, y le dan el proceso al agua, pero no lo pagan en su origen. ¿Cuál es el valor del agua? El valor del agua que cobraría el Estado para eso, para hacer acueducto. No, millones de pesos, Adrián. Solamente, mira, la Barrigol solamente utiliza un cuarto de la presa de Atillo, un cuarto del agua que produce la presa de Atillo. Ahí hay que pagar millones. Puede recuperar el Estado para usar el medio ambiente y nada, para usar el INDI y usar todo. Ajá, pero por ejemplo, tú tienes INAPA, ¿verdad? Que tiene acueducto en las provincias. Y tiene a Corazán y tiene a La Casa en la capital, y Corazán en Santiago. Esas empresas le cobran el agua, en cierto modo, al usuario, pero ellas no le pagan el agua a nadie. No. Entonces ya cogen un río o cogen una presa. Por ejemplo, el caso de Santiago, Corazán. Ahí está la presa de Tavera, la hizo el Estado. Ellos están conectados a la presa de Tavera. Cogen el agua de la presa de Tavera, la distribuyen en tubería, la llevan hasta el grifo en la casa y la cobran. Pero ellos le pagan nada para mantener la presa de Tavera. Ellos no pagan un chele de esa agua. Entonces, si tú le dices a La Casa, está bien, tú estás conectado a la presa de Tavera, esta presa hay que mantenerla. Y para mantenerla, tú tienes que pagar una cuota de lo que tú le cobras a los usuarios. Y con INAPA lo mismo. Porque en la actualidad estamos hacia un desorden, un caos. Porque todo el mundo está consumiendo el agua que tenemos, pero nadie la está reponiendo. Entonces las montañas se están pelando, no se dedican a la reforestación y al mantenimiento de las montañas, de la cuenca de los ríos. Las presas están deteriorándose cada día más y nadie le duele. Todo el mundo consumiendo agua de manera irresponsable. Entonces la ley de agua viene... ¿Qué exhortación tú le darías a tanto Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados como a los diputados en general sobre el proyecto que tienen ellos ahí? Que ponga eso en agenda, que se olvide de eso que están diciendo. Esos son los mismos interesados que no quieren que se apruebe la ley, porque de que se apruebe la ley ellos van a tener que pagarle al Estado,
que están regando la voz de que se va a privatizar. No hay tal privatización. Es una ley normal, como se ha aprobado en el mundo entero. Donde quiera que se ha aprobado una ley de aguas, tiene la misma característica de esta. Si usted quiere hacer un embalse, usted, para su consumo, entonces el Estado le da una concesión de una fuente de agua después de haber hecho un análisis hidrológico para ver si ese río es suficiente para lo que usted está reclamando, lo que usted está pidiendo. Y eso son concesiones, eso es normal. Concesiones y tarifas para administrar el agua. Entonces eso no es privatización. El pueblo siempre va a tener acceso al agua porque el acceso al agua es un derecho humano ya, consagrado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya el Estado está obligado a suministrarle agua a la población, pero las empresas no. El agua, el agua tiene una escala en cuanto al uso, que el primer uso del agua es el consumo humano y después le sigue la agricultura y después de la agricultura le siguen los demás, producción de electricidad, turismo, etcétera. Pero el primer responsabilidad del Estado con el agua es suplir el consumo humano. Entonces eso no va a variar con esa ley. Eso no es verdad. Al contrario, la ley lo consolida. Porque la gente, los que no tienen acueducto ahora, pueden tener acueducto porque el Estado va a tener recursos para construírselos. En la actualidad no tiene recursos. Yo oí al director de la casa, ahí, Suberví, el hijo de Fello Suberví, que está muy impresionado, un joven parece muy capaz, que está hablando de la presa de Madrigal, todavía está hablando de la presa de Jaina. Sí. Que ya eso fue en el gobierno de Jorge Blanco, en el 84, 82, sí, que se dio. Sí. Y la división interna del PRD de esa época impidió que se hiciera. En ese tiempo era factible hacerlo. Pero mira, eso ya se ha poblado de gente, desalojar a esa gente de ahí. No es posible ya. Entonces hay muchas fuentes de agua. Mira, tú tienes fuentes de agua. Aquí está la cantidad de presas. Nosotros identificamos 26 presas en todo el país, que están ya identificadas y están delineadas ya, que solamente con los recursos se inician de una vez. Pero esos recursos tú los vas a obtener con préstamo. Tú lo vas a obtener de presupuesto nacional. Eso no alcanza ya para hacer ese tipo de obras. Una presa cuesta 200, 300 millones de dólares, a veces 400 millones de dólares. Entonces el presupuesto no da para eso. Entonces tú tienes que buscar en los propios recursos el agua, porque el agua es como el oro. Es un recurso valiosísimo. En ese propio recurso tú buscas el recurso agua, busca los recursos necesarios para acometer las obras de acueducto que necesitan. Mire, el país necesita, La Vega necesita un acueducto, Bonao necesita un acueducto, Villa Altagracia necesita un acueducto, Puerto Plata necesita. Mira, la mayoría de las poblaciones necesitan acueductos, entonces eso se hace con recursos, y de ahí es que se van a salir esos recursos. De manera que, amigo Pacheco, que es un veterano en esto, ponga eso en agenda y apruebe esa ley. Apruebe esa ley, que el presidente la promulgue inmediato y allá vamos a tener inmediatamente una autoridad nacional del agua para administrar ese importante recurso, que este es uno de los pocos países que no lo tiene ya en el área. La mayoría de los países latinoamericanos tienen su ley de agua, menos aquí. Aquí la legislación de agua data de tiempos inmemoriales, desde el 40 y pico que se aprobó la ley del INDRI, mas nunca se ha vuelto a aprobar a actualizar la legislación de agua. Entonces eso es urgente. Bueno, muchas gracias, Héctor. Entonces, llegamos al final. Yo quiero que luego hagamos un programa con varios expertos de agua, así mismo aquí en el programa de Desafío, para que abordemos el tema que es tan interesante. Gracias, Héctor. No. Hemos tenido aquí en el programa de Desafío, por Digital 15 Telemicro Internacional, al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, periodista también de profesión, una persona experimentada en lo que son los asuntos congresionales, llegó a ser vicepresidente del Senado, igualmente ocupado diversas posiciones importantes en la administración pública, igual en el sector privado, y ahora está contribuyendo ya desde la fundación que tiene Proagua RD con ese líquido tan importante para la vida humana y la vida dominicana que es el agua. Gracias, Héctor, y será hasta mañana con otro programa y con un invitado tan importante como Héctor Rodríguez Pimentel.